Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Hola, mi nombre es Jerónimo Delgado, soy el coordinador del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS, en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, y mi tema de investigación es básicamente estudios africanos, particularmente Sudáfrica. Bienvenido, doctor Jerónimo. Es un placer tenerlo con nosotros. El episodio de hoy se enmarca en la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, y nos gustaría que nos hablara del caso de Sudáfrica, como el único país que ha renunciado a su programa nuclear. En ese sentido, nos gustaría preguntarle, ¿qué papel tuvo el desarrollo nuclear de Sudáfrica durante la Guerra Fría y qué nos revela este caso sobre los riesgos y costos de la carrera armamentista? Bien, Sudáfrica empieza su proceso, su desarrollo nuclear, llamémoslo así, a partir de los años 40. Fue uno de los primeros países del mundo en tener acceso a uranio, porque es uno de los primeros países que desarrolla la extracción de uranio en el mundo. Y en el 48 en particular creó la Atomic Energy Board sí, la Oficina de Energía Atómica de Sudáfrica, precisamente para promover la investigación nuclear civil, y esto es importante decirlo, los orígenes del programa nuclear sudafricano fueron civiles. Eh, a partir de la década de los 50 empieza una asociación importante con Estados Unidos en el marco de un programa que tenía Estados Unidos en ese momento que se llamaba Átomos para la Paz. Y en esos años, pues a partir del 50, empieza a recibir cooperación de Estados Unidos que digamos, culmina, entre comillas, en 1961 con la llegada del primer reactor nuclear que se llama el Safari 1, que todavía está funcionando en Sudáfrica. Este programa, en principio, hasta los años 60, estaba orientado principalmente a investigación médica y a energía, a producción de energía, ¿vale? A partir de los años 70, eh, en Sudáfrica empieza a haber, no cambios, pero sí empieza a haber una consolidación del régimen del apartheid, en el cual, y aquí relacionándolo un poco con la Guerra Fría, en el cual Sudáfrica empieza a consolidarse como uno de los grandes apoyos, si no el más grande apoyo de Estados Unidos y del bloque occidental en África, en contra de regímenes y movimientos de izquierda, comunistas, socialistas y demás, particularmente en dos países vecinos de Sudáfrica, que son Angola y Mozambique. Y si a eso le sumamos la ocupación ilegal ya para esta época de Sudáfrica al territorio de lo que hoy es Namibia, donde también había un movimiento de izquierda, aquí vamos a tener entonces varias cosas que se empiezan a conjugar. Un régimen en Sudáfrica que empieza a militarizarse aún más, porque tiene que lidiar no solamente con la oposición interna en Sudáfrica, sino con las guerras en Mozambique, en Angola, en Namibia y eventualmente en Zimbabue, sumado a una consolidación del régimen del apartheid que lleva a que para poder garantizar el dominio blanco en Sudáfrica sobre las poblaciones no blancas, el aparato militar era fundamental. Y ahí es cuando empieza a hacerse una alianza muy fuerte con otros lugares del mundo, otros países del mundo, ya no solamente Estados Unidos o Francia o Reino Unido, sino que empieza a haber una cooperación muy fuerte con países como Israel o como los gobiernos dictatoriales del Cono Sur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, incluso Taiwán. eh, la isla capitalista, digamos que se oponía a la China comunista. Y estas alianzas lo que van a permitir es un desarrollo ya mucho más militar y un enfoque mucho más militar de Sudáfrica, no solamente en términos de armas convencionales, sino también un giro en su política nuclear o en su programa nuclear. Todo esto se suma a que como se recrudece el régimen del apartheid, empieza a haber un mayor aislamiento del gobierno sudafricano en el sistema internacional. Sudáfrica se empieza a convertir en un paria en el sistema internacional por el régimen del apartheid. Y a partir de esto, una de las respuestas del gobierno de Sudáfrica es ya no solamente dedicar recursos a Pelindaba, que era su principal base de investigación nuclear, sino que crean una nueva
base o planta que se llamaba Balindaba, que estaba destinada única y exclusivamente al enriquecimiento de uranio. Lo interesante acá es que el régimen del apartheid en Sudáfrica, el gobierno sudafricano de la época, hace esta planta Balindaba y gran parte de los avances en Pelindaba con tecnología propia. Es decir, ellos desarrollan la capacidad misma que les permite enriquecer uranio. Lo hacen con una técnica que se llama difusión aerodinámica y que les permitía producir uranio altamente enriquecido, que va a ser lo que después van a utilizar en la producción de armas nucleares. Con todo lo anterior, Sudáfrica, a pesar de enfrentarse a un aislamiento cada vez más fuerte en el sistema internacional, sigue siendo el principal aliado de Estados Unidos y de Occidente en África y el principal defensor, digamos, del capitalismo en el sur de África. Con esto, evidentemente, hay un apoyo muy fuerte desde Estados Unidos, no necesariamente al programa nuclear, pero sí al gobierno, que lo que hace es, en cierta forma, blindar, al menos en un primer momento, este programa nuclear sudafricano, porque lo que estábamos haciendo era militarizarnos para garantizar la permanencia en el poder del régimen del apartheid en contra de unos enemigos comunistas que estaban en los países vecinos. Ya en las décadas del 70 y el 80, Sudáfrica logra desarrollar armas nucleares. Son unas armas nucleares que son de tipo gun assembly, que son las mismas o similares a las que usó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Y según informes, y esto hablo de según informes porque habría que dejar algo muy claro, es que el programa nuclear sudafricano fue extremadamente secreto. Es decir, nunca se divulgó realmente qué era lo que estaba haciendo Sudáfrica y mucha de la información que tenemos la tenemos es post caída del régimen del apartheid. Durante mucho tiempo, sobre todo en las décadas del 70-80, no supimos qué era lo que estaba pasando en Sudáfrica. Entonces, hay algunos informes que hablan que Sudáfrica alcanzó a producir 6 bombas nucleares y estaba en el proceso de construir la séptima en el momento en el que se desmantela el programa nuclear sudafricano a partir del 90-91. Eh, Algo que es bien interesante del programa sudafricano es que cuando uno desarrolla armas nucleares, uno como Estado, no solamente tiene que desarrollar armas nucleares, sino que tiene que desarrollar los misiles que pueden llevar el arma nuclear del lugar A al lugar B. Sudáfrica se dedicó a hacer las armas nucleares, pero no a hacer los misiles que permitían utilizar las armas nucleares de un lugar al otro. La respuesta, digamos, del gobierno sudafricano y particularmente de la Fuerza Aérea era que esas armas nucleares no se iban a mandar en misiles, sino que se le podían pegar, colgar a los aviones de guerra que las llevaban de un lugar a otro y las soltaban, digamos, donde fuera necesario utilizarlas. Un tema interesante en términos del programa nuclear sudafricano es que en 1979, es decir, a finales ya de la década de los 70, ocurre uno de los hechos más controversiales del programa nuclear sudafricano, que fue lo que se conoció como el incidente Vela. El incidente Vela se llama así porque lo capta un satélite Vela de Estados Unidos y es lo que se presume fue una prueba nuclear sudafricana en el Índico Sur, cerca de las Islas del Príncipe Eduardo en Sudáfrica, entre las Islas del Príncipe Eduardo y las Islas Crozet de Francia. Y se cree que fue una prueba nuclear por el doble flash característico de las pruebas nucleares que detectó el satélite. Algunos expertos del tema nuclear hablan de que en ese momento, en el 79, Sudáfrica todavía no tenía la capacidad de hacer pruebas nucleares. Pero se cree que sí fueron pruebas nucleares porque no solamente fue Sudáfrica haciendo la prueba nuclear, sino que había una cooperación nuclear secreta con Israel. Entonces parece que fue Israel el que dio la bomba y Sudáfrica puso el lugar para hacer la bomba, para hacer la prueba. Y lo que tenemos entonces es una cooperación nuclear entre Israel y Sudáfrica. Y lo otro que nos lleva a pensar que Sudáfrica tuvo una participación activa en este incidente es que ya se habían detectado unos campos de pruebas nucleares en Sudáfrica, en el desierto de Kalahari, en el norte del país. Entonces ya Sudáfrica estaba en el proceso de empezar a realizar pruebas nucleares que lo llevarían eventualmente a la construcción de las armas nucleares. Ahora, cuando nosotros hablamos ya del el fin de la Guerra Fría o del fin del programa nuclear sudafricano,
devolvámonos un segundo. Los últimos años del régimen del apartheid, es decir, finales de los 80, fueron unos años extremadamente conflictivos para Sudáfrica por su participación militar en las guerras de Angola, de Mozambique, en Namibia, en Zimbabue y el conflicto interno sudafricano con las poblaciones no blancas. Eh, Durante estos años, Sudáfrica cada vez más fue un paria y los apoyos desde Occidente seguían estando, pero cada vez eran más clandestinos y cada vez la presión internacional sobre Sudáfrica fue mayor. Eso hizo que hubiera una conjunción de hechos que nos van a llevar al fin del programa nuclear sudafricano y que nos van a permitir esa reincorporación, ese reingreso de Sudáfrica a lo que llamaríamos el concierto internacional después de haber estado segregado y aislado durante varias décadas. Entonces, cuando empieza a caer la Guerra Fría, Sudáfrica empieza a perder esa importancia que tenía política y militar en el sur de África, porque ya no íbamos a necesitar a un gran aliado militar que pudiera acabar con el comunismo en el sur del continente. Quiere decir que ese periodo 89, 90, 91 es crucial para la pérdida de los apoyos internacionales de Sudáfrica. Y es en ese periodo, desde el 90 hasta el 94, cuando empieza el proceso de transición en Sudáfrica. Transición política, las negociaciones no solamente con el Congreso Nacional Africano de Mandela, sino con el Partido Inkatha para la Libertad del jefe del rey Buthelezi. Y en esas negociaciones viene este cambio fundamental en la política nuclear de Sudáfrica. Y aquí una aclaración. Generalmente cuando se habla de que Sudáfrica es el único país en el mundo que ha desarrollado armas nucleares y las ha destruido voluntariamente, generalmente se habla de Mandela como el autor de ese cambio en la política nuclear sudafricana. Sin embargo, no es cierto. Quien da la orden de frenar la producción de armas nucleares e iniciar el desmantelamiento de las 6 armas nucleares que existían es Frederick de Klerk en el año 1990. Es decir, Mandela ni siquiera era presidente en ese momento. Y el programa, digamos, finalmente se acaba en 1991 y finalmente Sudáfrica firma el Tratado de No Proliferación el 10 de julio del 91. Esto a lo que nos lleva es, y esto no es muy usual decirlo, pero hay informes que hablan que en realidad lo que ocurrió es que el gobierno blanco no quería dejar armas nucleares en manos del nuevo gobierno negro, porque no había confianza en el nuevo gobierno negro y en consecuencia la desnuclearización ocurre antes para asegurarse de que el programa nuclear está acabado antes de que se haga la transición a la democracia. ¿Vale? En términos de tu pregunta, ¿qué nos revela este caso sobre los riesgos y costos de la carrera armamentista? Para Sudáfrica significó, evidentemente, un aislamiento mucho más fuerte del que hubiera tenido si no hubiera tenido un programa nuclear bélico, porque muchos estados tienen programas nucleares para la paz y está bien. Lo que pasa es que se requiere una verificación permanente del sistema internacional de que efectivamente el programa es para la paz. Pero adicionalmente, unos costos políticos y económicos muy fuertes. Esta carrera armamentista sudafricana en términos nucleares exigió inversiones considerables en capacidades científicas y sobre todo en el ocultamiento del proceso del programa nuclear sudafricano. Esto significó, por ejemplo, que dentro del gobierno sudafricano se requirieran un montón de coordinaciones entre diferentes estamentos del gobierno que no siempre eran fáciles. Entonces había información que salía, había procesos que no se coordinaban, el gasto era demasiado alto y justamente aquí hay otro de los temas importantes en el proceso de desmantelamiento y es que en un gobierno como el de Sudáfrica durante el apartheid, que había destinado toda la inversión únicamente a la población blanca, una transición implicaba que toda esa población que nunca había recibido inversión ahora iba a tener que recibir inversión. Y mantener un programa nuclear requería una cantidad de dinero absurda que ahora podía ser utilizada en salud, educación, en mejorar la calidad de vida de las poblaciones no blancas, etcétera. Entonces, este también es una de las razones. Otra de las consecuencias es, como les decía, todo el tema del secreto y del control civil militar fragmentado. Hubo una descoordinación muy fuerte entre técnicos militares y políticos que dificultaba evidentemente la gobernanza y había un altísimo riesgo de mal manejo del programa nuclear o de fuga de conocimientos. Incluso tuvimos varios incidentes de ataques armados a
las instalaciones de Pelindaba, donde estaba el programa nuclear sudafricano, e incluso de robo de desechos nucleares. A hoy, por ejemplo, hay 100 barriles, más de 100 barriles de desechos nucleares que no sabemos dónde están, porque se los robaron, ¿vale? Entonces, no solamente significa tener un programa nuclear y tener los avances científicos para poder hacer armas nucleares, sino que implica una supervisión, una coordinación, una organización de tal forma que el programa no te genere estos huecos por donde podamos tener fugas, que en el caso nuclear es bastante complicado. Y por último, el programa nuclear se crea para mejorar la situación de seguridad de Sudáfrica frente a unas amenazas externas, particularmente en Angola, Namibia y Mozambique. Ahora, las armas nucleares realmente no resolvieron la inseguridad política interna en Sudáfrica ni la cuestión de legitimidad internacional del régimen. Por el contrario, sirvieron fue para aumentar las presiones internacionales y sirvieron para generar una complejidad diplomática que a Sudáfrica la llevó a un aislamiento casi absoluto en el sistema internacional. Entonces, para el caso de Sudáfrica, el tema nuclear no significó un proceso de legitimidad internacional y mucho menos un proceso de apoyo o de inserción, que era lo que ellos estaban esperando. ¿Vale? Y a propósito de todo esto que nos comenta, podría profundizar en un aspecto que nos parece muy interesante. Sudáfrica es el único país que ha construido armas nucleares y luego decidió desmantelarlas por completo. ¿Qué factores explican esa decisión histórica? Y, en su opinión, ¿cómo se conectó con su adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear? Cuando Sudáfrica desmantela su programa nuclear, digamos que lo que está buscando es un cambio. Lo que está ocurriendo en Sudáfrica es una transición política y una transición política que nos va a llevar a la redacción de una nueva constitución, a la reinclusión de todas las poblaciones no blancas que habían sido excluidas durante el apartheid y a una reincorporación de Sudáfrica en el concierto internacional después de haber sido apartada durante décadas. La firma del Tratado de No Proliferación no es más que culminar ese proceso de reinserción desde lo militar. Evidentemente después vendrá la reinserción política y demás. Pero de nada hubiera servido para el gobierno sudafricano parar el programa nuclear, desmantelar las armas nucleares y no permitir la supervisión internacional de que efectivamente esto había ocurrido. ¿Por qué? Porque el gobierno blanco sudafricano era visto como el gobierno hostil, como el gobierno segregacionista, como el gobierno que no cumplía el derecho internacional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando de Klerk, el último presidente blanco de Sudáfrica, da la orden de desmantelarlo, el siguiente paso es firmar, que como les decía fue julio, ya la fecha se me olvidó, pero julio del 91, lo que hacemos es firmar el Tratado de No Proliferación, sí, 10 de julio del 91, eh, que lo que hace es decirle al sistema internacional, mire, no solamente estoy firmando el Tratado de No Proliferación, sino que mi voluntad de paz es tan grande que soy el único país del mundo que la ha desarrollado y voluntariamente lo está quitando, que es distinto al discurso de no le quiero dejar armas nucleares al gobierno negro, ¿no? Es diferente. Pero tanta es mi voluntad de paz y de reintegración al sistema internacional que le voy a firmar el Tratado de No Proliferación. Voy a aceptar las salvaguardias de la Organización Internacional de Energía Atómica, es decir, esas salvaguardias que me dicen para qué puedo usar el uranio, para qué no lo puedo usar, qué hacer con los desechos, etcétera, etcétera. Y además voy a permitir que ustedes entren a Pelindaba a mirar que efectivamente mi programa nuclear ya no es militar, ¿vale? Y justamente, y de esto vamos a hablar más adelante, esto hace que el programa, que esa salida esa terminación del programa nuclear sudafricano se haya convertido en un ejemplo para la Organización Internacional de Energía Atómica de cuáles son los protocolos para asegurarnos de que un programa nuclear ya no es bélico. Sudáfrica permitió generar esos protocolos y es bien interesante. Eh, Sudáfrica ingresa al TNP como un estado no poseedor de armas nucleares, que como les decía es el único que después de haberlas tenido entra en esa condición. Y algo bien interesante es que no solamente firma el Tratado de No Proliferación, sino que después Pelindaba, la principal base nuclear militar sudafricana, se convierte en el sinónimo del proceso de desnuclearización en África.
De hecho, el tratado que declara a África como zona libre de armas nucleares se llama el Tratado de Pelindaba y se firma en el lugar donde se produjeron las armas nucleares sudafricanas, y que tiene a todos los países de África como firmantes y se convierte en uno de los 5 tratados, digamos, regionales de eliminación de armas nucleares, junto con, aquí tengo la lista completa. No, se me perdió la lista completa. Junto con el Tratado de Tlatelolco para América Latina del 67, el de Rarotonga para el Océano Pacífico Sur en el 85, el de Bangkok en el 95 para el sudeste asiático, Pelindaba, que es el cuarto, en África en 1996 que se firma, que entra en vigor en 2009, y el último, que es el Tratado de Asia Central, que también que se firma en 2006, pero también entra en vigor en 2009. Entonces Sudáfrica empieza a convertirse en el post-apartheid, ya con el gobierno de Mandela en uno de estos líderes de la desnuclearización en el mundo. Ya para ir cerrando este episodio, ¿nos podría comentar qué implicaciones tiene el caso sudafricano para los debates actuales sobre proliferación nuclear en el mundo? Y, sobre todo, ¿qué enseñanzas ofrece África en materia de desarme y seguridad internacional? Bien, yo creo que hay 3 cosas que son fundamentales. Desarrollar armas nucleares es una decisión política y también es una decisión científica. Es decir, tenemos que tener la voluntad política y el dinero y también el conocimiento. Pero lo que nos muestra Sudáfrica es que algo tan aferrado a la existencia misma del Estado sudafricano como su programa de armas. Aquí quiero hacer un paréntesis, ni siquiera solamente las armas nucleares, sino armas de destrucción masiva. Habría que decir que Sudáfrica no solamente desarrolló armas nucleares, también tuvo programas de armas biológicas y químicas cuyo objetivo era desarrollar una tecnología que matara únicamente a personas no blancas. A ese nivel llegó, digamos, todo el proceso de armamento de Sudáfrica. Algo tan arraigado en la estrategia y en la percepción de seguridad de un gobierno, cuando ustedes tienen unos cambios políticos y una modificación de los objetivos nacionales, ustedes pueden tener que esos programas que parecieran irrevocables pueden revertirse si se cambian las prioridades políticas o si existen rutas creíbles de reinserción internacional o de garantías de seguridad desde afuera, o cuando las amenazas externas dejan de existir, o cuando el relacionamiento de esa amenaza con mi estado cambia por completo. Entonces lo que antes se veía como irrevocable ya no lo es tanto, ¿vale? O ya no lo es. 2. Uno de los grandes problemas del sistema internacional en términos nucleares es la verificación internacional, es decir, qué tanto puede la Organización Internacional de Energía Atómica saber en realidad si lo que tú estás haciendo como Estado es o no militar. El caso de Sudáfrica lo que muestra es que esa verificación es 100% creíble cuando hay una cooperación del Estado que está siendo verificado. Como acá lo que le interesaba al gobierno sudafricano era que la Organización Internacional para la Energía Atómica dijera que efectivamente el programa nuclear militar sudafricano ya no existía, hubo una cooperación absoluta de Sudáfrica con la Organización Internacional para la Energía Atómica. Vengan, entren, observen, miren lo que quieran mirar, que yo no tengo absolutamente nada que esconder. Y justamente esa transparencia hizo que la Organización Internacional de la Energía Atómica pudiera validar el desarme, y esto, digamos, le sirvió a Sudáfrica como complemento para su estrategia de reintegración. Y tercero, eh, yo creo que retomando un poco lo que habíamos hablado antes del Tratado de Pelindaba, Sudáfrica sí se convierte en un líder que lidera el continente, un líder que lidera, valga la redundancia, y que eleva la credibilidad africana en foros multinacionales sobre desarme. Es decir, este tipo de éxitos locales, en el caso de Sudáfrica, lo que hacen es servir como capital normativo regional. Cuando estamos hablando de desarme nuclear, África ya tiene firmado el Tratado de No Proliferación, es decir, hay una autoridad moral para hablar de desarme. ¿Por qué? Porque incluso el que las tenía las dejó, las destruyó voluntariamente. Y ese proceso de Sudáfrica sí sirve como un liderazgo y como un capital político que no solamente es útil para África, para Sudáfrica, sino para todo el continente. Yo quisiera terminar diciendo que si bien la experiencia sudafricana es exitosa,
Yo no creo que la experiencia sudafricana sea o pueda convertirse en, abro comillas, una fórmula sudafricana, cierro comillas, para el desarme. Es decir, las particularidades de Sudáfrica responden a un proceso político particular en un momento histórico particular, con unos liderazgos particulares y con unos objetivos políticos particulares. Eso hace que, si bien el proceso de transición a la democracia en Sudáfrica fue extremadamente complicado y todavía no se ha terminado, hizo que el proceso de desarme nuclear fuera relativamente fácil, relativamente directo. Una orden de frenar el proceso, una orden de eliminar las armas nucleares y una orden o un proceso de adhesión al Tratado de No Proliferación y luego el Tratado de Pelindaba. Fue clarísimo. Y con eso cerramos el problema nuclear en Sudáfrica y el mundo se olvidó del tema nuclear en Sudáfrica y seguimos adelante. Yo no sé si otros países que han pasado o están pasando por estas etapas de verificación sean tan fáciles, porque no siempre está la cooperación del Estado, no siempre hay una transparencia, los programas pueden ser secretos. Y aquí se me ocurre, por ejemplo, Libia, se me ocurre, por ejemplo, Irán, se me ocurre, por ejemplo, Corea del Norte, incluso se me ocurre Israel, que si bien es amigo de Estados Unidos, también tiene armas nucleares y no ha dejado o el proceso de verificación no es particularmente fácil. Entonces yo creo que lo de Sudáfrica es extremadamente valioso. Habrá lecciones que podamos aprender del proceso de Sudáfrica, pero no es una receta que nos vaya a servir para otros países al pie de la letra. Los pasos son 1, 2, 3 y 4. No creo que nos vaya a servir para eso. Pues nuevamente le agradecemos mucho que nos acompañara en este episodio. A nuestra audiencia les invitamos a que lo escuchen y nos compartan sus opiniones y preguntas sobre el tema. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.